Hola, buen día a todos. Yo soy el doctor Vitelio Mariona, soy cardiólogo, electrofisiólogo y trabajo en el Centro Médico Nacional del IMSS en Guadalajara. Antes de empezar, quiero dar muchas gracias al doctor Andrés Preciado por su amable invitación. Estoy muy contento de participar en este curso de tan alto nivel. Vamos a hablar de ablación con radiofrecuencia en niños y adolescentes. La ablación con radiofrecuencia es un tratamiento estándar, tanto en adultos como en niños y adolescentes, y se trata de abordar mediante cateterismo el corazón. Lo hacemos generalmente por vía venosa femoral o yugular y también ocasionalmente por vía arterial, mayormente femoral. Llevamos electrocatéteres al corazón. Estos nos permiten estudiar la fisiología del sistema de conducción eléctrico cardíaco y luego con un catéter especial, el catéter de ablación, destruimos el tejido involucrado en la génesis de una arritmia. En la imagen de la derecha se muestra el sustrato más frecuente que causa arritmias en niños, una vía accesoria, que es un fascículo que conecta eléctricamente el miocardio auricular con el miocardio ventricular. Las enfermedades que más comúnmente son tratadas con ablación están enlistadas aquí. Son arritmias que tienen un origen tanto supraventricular como ventricular, pero prácticamente cualquier tipo de arritmia puede ser tratada con este método si se considera necesario. Son muchas las enfermedades del ritmo cardíaco que pueden ser tratadas así, pero en niños las tres principales son la taquicardia por entrada auriculoventricular nodal, la taquicardia por entrada auriculoventricular mediada por una vía accesoria y la taquicardia auricular por foco ectópico. Les decía que la ablación con radiofrecuencia es un tratamiento estándar y las guías internacionales así lo reflejan. Existen varias indicaciones de clase 1 que la sitúan como el mejor tratamiento para estas condiciones. En niños, la principal limitante es el tamaño y el peso, y las guías europeas proponen un límite de 5 años para diferenciar entre niños grandes y pequeños. De cualquier manera, en arritmias graves se puede hacer ablación a cualquier edad, teniendo así que, por ejemplo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que ya ha tenido un episodio de paro cardíaco, o el niño que ha tenido síncope, que se considera que tiene factores de riesgo para muerte súbita cardíaca, podemos indicar la ablación en cualquier momento. A partir de los 5 años, hay otras indicaciones de clase 1 para hacer ablación, incluso en pacientes estables. Y aún cuando estén bien controlados con fármacos antiarrítmicos, tienen indicación para ablación clase 2A. No hay que hacer ablación en niños pequeños si están asintomáticos o bien controlados con medicamentos. Las guías norteamericanas dicen un tanto de lo mismo, solo que son un poco más agresivas con respecto al tamaño del niño para diferenciarlo entre niño grande y niño pequeño. Ellos proponen un límite de 15 kilos. Así, los niños mayores de 15 kilos podrán recibir ablación con radiofrecuencia aunque estén estables. Y los niños pequeños tendrán indicada la ablación cuando hayan sufrido arritmias graves o se considere que la taquicardia los pone en riesgo de muerte súbita. Para hablar de resultados de ablación en niños y adolescentes, lo haremos en términos de eficacia, seguridad y exposición radiológica. La eficacia la valoraremos según el éxito agudo, que es cuando al finalizar el procedimiento existen criterios de que se terminó con el tejido que producía la taquicardia. En términos de recurrencias, que es cuando regresa la taquicardia durante el seguimiento, y de éxito global, que es el porcentaje de pacientes libres de arritmias durante el periodo de seguimiento. La seguridad la valoraremos viendo complicaciones mayores y menores y la exposición radiológica con los minutos de fluoroscopia. Empezando por la eficacia, iniciaremos por el estudio PAPCA. Este es uno de los más importantes en niños y se publicó hace casi 2 décadas en PACE.
Se evaluó a más de 2.700 niños de 41 centros con un seguimiento de hasta por 2 años. Se documentó un éxito agudo global de 93% y luego, haciendo la diferenciación por sustrato, vieron, como era de esperarse, que el mayor éxito se encontró en las vías izquierdas, un 98%, y el menor éxito en las taquicardias ventriculares, un 78%. Continuando con la eficacia en términos de recurrencias, ellos encontraron una tasa alta de recurrencias en vías accesorias septales derechas, de más del 26%, y la menor cantidad de recurrencias en vías izquierdas septales y en taquicardia por reentrada AV nodal. Continuando con la eficacia, les presento este estudio que también se publicó en 2002 y que incluyó a más de 7.500 pacientes. En este estudio se dividió en una época temprana a las ablaciones que se realizaron de 1991 a 1995 y una época tardía de 1996 a 1999. Se observó éxito agudo en la época temprana en el 90% de los casos y el éxito aumentó en la era tardía a 95% de los casos, probablemente como resultado de la mayor experiencia de los operadores. Al igual que en el estudio PAPCA, el mayor porcentaje de éxito se obtuvo en las vías accesorias izquierdas. Los resultados han mejorado y se han mantenido en el tiempo. Este año se publicó este artículo de un importante centro de alto volumen en Japón, en el que se reportan los resultados de más de 1.000 ablaciones en 2 años. Ellos obtuvieron un éxito agudo de 93.5% y recurrencias de 17.3%. Ahora, hablando de seguridad y regresando a este estudio de los 90, ellos encontraron complicaciones graves en el 4.2% de sus pacientes en la etapa temprana y en la etapa tardía encontraron complicaciones graves en el 3% de los pacientes. Cabe recordar que las complicaciones graves son aquellas que requieren una intervención urgente para subsanarlas y en el estudio japonés se encontraron solamente 5 complicaciones severas en los más de 1.000 procedimientos. Ellos las detallan. Encontraron una estenosis coronaria con derrame pericárdico, mencionan que el niño lleva 3 años de seguimiento y que actualmente se encuentra bien. Encontraron un bloqueo auriculoventricular completo que ameritó marcapasos definitivo, una hemorragia carotídea secundaria a una punción inadvertida de la arteria carótida. Ellos estaban abordando la vena yugular y el niño ameritó intubación endotraqueal por 4 días por la compresión por el hematoma. Un taponamiento cardíaco que requirió 2 toracotomías y una fístula arteriovenosa asociada a un pseudaneurisma de la arteria femoral. Ellos no tuvieron defunciones y mencionan que todos los niños que tuvieron complicaciones están estables en la actualidad. Hablando de exposición radiológica, las cosas también han ido mejorando. En este estudio de los 90, en la época temprana, usaron hasta 50 minutos de fluoroscopia en sus procedimientos. Y en la época tardía, el promedio de exposición fluoroscópica fue de 40 minutos. En cuanto a este aspecto, en el estudio japonés también quisieron dividirlo en épocas y ellos del 2006 al 2010 tuvieron promedios de tiempos de fluoroscopia de 25 minutos. Desde del 2011 al 2014 no cambió mucho, 24.8 minutos, pero se observó una notable mejoría del 2015 al 2018. Ellos llegaron a tener tiempos de exposición fluoroscópica de 10 minutos, seguramente con relación a una mayor experiencia de los operadores y a un mayor uso de sistemas de navegación tridimensional. Ahora quiero hablarles un poco sobre la experiencia que hemos tenido en el Centro Médico Nacional de Occidente en los últimos años. En nuestro hospital hemos podido trabajar en equipo y gracias a ello hemos podido hacer ablaciones en distintos tipos de pacientes, algunas de ellas complejas. Les quiero mostrar aquí 2 ejemplos. El primero es el de este recién nacido de 16 días de vida
con una taquicardia supraventricular incesante. Esta taquicardia ya se había demostrado desde la etapa fetal, la mamá estaba siendo tratada con flecainida. Al nacimiento le daba datos de insuficiencia cardíaca, el paciente también tenía una persistencia del conducto arterioso con repercusión hemodinámica, y no solo eso, los fármacos antiarrítmicos le estaban ocasionando efectos secundarios graves. En la parte de arriba ustedes pueden ver en el electrocardiograma un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero con algunos latidos con QRS ancho que nos alertaban sobre la posibilidad de arritmias ventriculares severas. Decidimos llevarlo a ablación con radiofrecuencia. Como habíamos dicho, esto solamente se realiza si la ocasión lo amerita, si la arritmia pone en riesgo la vida. En el procedimiento pudimos corroborar nuestra impresión diagnóstica. El niño tenía una vía accesoria de tipo Cumel, que es una vía accesoria poco común, con una fisiología especial. Por fortuna, la ablación pudo realizarse sin complicaciones y con éxito. Esta es una foto del día siguiente a la ablación. No hubo complicaciones vasculares en las piernitas y ya tenemos 6 meses de seguimiento con el niño asintomático y sin complicaciones. Ahora les presento este paciente. En este caso, por una cardiopatía compleja, la pentalogía de Cantrell, este joven había sido sometido durante la infancia a una cirugía de Fontan. En esta cirugía se genera una fisiología de corazón univentricular y la circulación sistémica se excluye del corazón. La vena cava superior y la vena cava inferior ya no pasan por el corazón y se conectan directamente a la arteria pulmonar. En la vena cava inferior, que suele ser nuestra puerta de entrada al corazón, el tramo que corresponde a la aurícula derecha se sustituye por un tubo extracardíaco de material protésico. Entonces, no tenemos acceso directo al corazón. En la imagen de la izquierda estamos inyectando medio de contraste en la vena cava inferior y corroborando que el contraste va directamente a las arterias pulmonares a través de este tubo protésico extracardíaco sin pasar por el corazón. De este modo, tuvimos que perforar este tubo extracardíaco. Lo hicimos como quien realiza una punción transeptal, un poco más complicado, y a través de esta perforación logramos avanzar una vaina larga deflectable a través de la cual avanzamos el catéter de ablación hacia la cavidad auricular. Hicimos entonces un mapa electroanatómico tridimensional con un sistema de navegación, en este caso el sistema CARTO, y logramos identificar una taquicardia auricular focal por mecanismo de reentrada. Esta taquicardia se originaba en esta área de cicatriz, a la derecha el área roja central, que estaba en estrecha relación con el sitio en donde la aurícula tenía contacto con el tubo extracardíaco. Hicimos entonces una ablación focal, pero también hicimos una línea entre esta zona de cicatriz y el anillo valvular para intentar que en el futuro no haya taquicardias por macrorreentrada. Ya tenemos un poco más de 1 año y medio de seguimiento desde esta ablación y el paciente actualmente se mantiene asintomático y sin recurrencias documentadas. El año pasado hicimos un trabajo de tesis con la doctora Yenaldín Martínez, en el cual resumimos los resultados de 244 procedimientos de ablación realizados en 206 pacientes. Estos son los datos demográficos. La mitad de nuestros pacientes, el 51.5%, son del sexo femenino. Encontramos algo que desafortunadamente es reflejo del perfil epidemiológico de nuestros niños mexicanos. Casi la mitad tienen sobrepeso u obesidad. Mayoritariamente atendemos pacientes de Jalisco, pero nuestro hospital es centro de referencia para varios estados del occidente y norte del país y casi la mitad de nuestros niños provienen de otros estados de la República.
De manera coincidente con la literatura internacional, nuestros niños tienen como sustrato para su taquicardia una vía accesoria. Esta se encontró en el 64% en este grupo. Esto seguido del 19% de taquicardia por entrada avenodal y otras taquicardias, como la taquicardia auricular ectópica, se encontraron en menor porcentaje. En lo que corresponde al principal sustrato de arritmias, las vías accesorias, el 64% de estas fueron manifiestas, o sea, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y algo diferente a lo que se encuentra en los adultos, un poco más de la mitad, el 52%, fueron vías accesorias derechas encontradas en el anillo tricuspideo. En los adultos predominan las vías izquierdas. La gran mayoría de nuestros pacientes, como corresponde, están tomando medicamentos antes de la ablación. El 36% de ellos están tomando propafenona y hasta un cuarto de nuestro grupo están tomando 2 medicamentos o más para poder controlar su taquicardia. Quisimos dividir nuestro trabajo en 2 etapas de 3 años cada una. La primera desde enero del 2013 a diciembre de 2015 y la segunda etapa desde enero de 2016 a diciembre de 2018. Cuando hablamos de eficacia en cuanto a éxito agudo, pudimos tenerlo en el 90% de nuestros pacientes en la primera etapa y este porcentaje mejoró en la segunda etapa en la que encontramos un 98% de eficacia. Siguiendo con la eficacia, en cuanto al porcentaje de recurrencias, estas se presentaron en el 13.6% en la primera etapa y en la segunda etapa se presentaron en el 12.5%. Aquí no hubo mayor cambio, pero estamos contentos porque estas cifras se corresponden perfectamente con la literatura internacional. Además, nuestro porcentaje de éxito global, esto es, los pacientes que están libres de arritmias al término del seguimiento, es del 94.2%. Hicimos un breve análisis para tratar de encontrar algún factor de riesgo para recurrencias, ya sea que el paciente tuviera cardiopatía estructural, el tipo de cardiopatía estructural, el tipo de taquiarritmias, pero ninguno de estos factores resultó significativo en el análisis. De manera muy afortunada, en estos años no hemos tenido complicaciones graves. Ninguna de estas complicaciones ha meritado una cirugía o un procedimiento para su resolución urgente y hemos tenido un 2.4% de complicaciones no graves y ninguna defunción. En lo referente a la exposición radiológica, nuestros tiempos de fluoroscopia también han mejorado. Tenemos un tiempo de fluoroscopia global de 18.5, pero en la primera etapa tuvimos 22.3 minutos y en la segunda 13.6 minutos, lo cual representa una reducción del 39% en cuanto al uso de fluoroscopia. Estas diferencias en cuanto a eficacia, seguridad y exposición radiológica las atribuimos a la curva de aprendizaje, a la mayor experiencia de nuestro equipo conforme han pasado los años. Como conclusiones, la ablación con radiofrecuencia es una muy buena opción terapéutica para adolescentes y para niños mayores de 15 kilos o 5 años que tienen taquiarritmias recurrentes y que ameritan tratamiento farmacológico. También la ablación puede ser indicada en niños menores cuando la arritmia cardíaca pone en riesgo la vida y no puede ser controlada con tratamiento farmacológico convencional. Los tipos más comunes de taquicardias en los niños son las vías accesorias y la taquicardia por entrada avenodal. De cualquier manera, la ablación puede utilizarse en casi cualquier taquiarritmia supraventricular o ventricular. Los resultados en cuanto a seguridad, eficacia y exposición radiológica en nuestro hospital son comparables a los publicados en la literatura internacional. Y finalmente, el trabajo para lograr buenos resultados en este tipo de procedimientos tiene que ser en equipo de manera indispensable. Y solo me queda agradecer mucho a todo nuestro equipo de arritmias y a todo el personal médico y paramédico de cardiología pediátrica en nuestro hospital. Gracias al trabajo que hemos podido hacer juntos,
hemos logrado que, además de serle útil a nuestros pacientes, haya sido placentero en todos estos años. Muchas gracias, gracias a todos.